Tal? Mi nombre es Hola, yo soy Jonathan Zaret Manqueda Hidalgo del grupo 3M25. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Iván Ramírez Sáenz, soy estudiante del CECID 1 Gonzalo Vázquez Vela del grupo 3M25 del Instituto Politécnico Nacional. A continuación, me gustaría empezar con las decisiones de precisión y exactitud para poder comprender mejor el propósito de este video. La exactitud y la precisión son conceptos fundamentales en la medición y se refieren a diferentes aspectos de la calidad de los datos obtenidos. Por ejemplo, la exactitud se refiere a qué tan cercana está una medición del valor verdadero o real. Una medición es exacta si se aproxima correctamente al valor que se está intentando medir. Por ejemplo, si estás midiendo la longitud de una tabla que mide 2 metros y tu medición es de 2.1 metros, se considera que tu medición es bastante exacta. Por otro lado, la precisión se refiere a la consistencia o repetibilidad de las mediciones. Una serie de mediciones es precisa si los resultados son similares entre sí, independientemente cuán cercanas esté del valor verdadero. Por ejemplo, si mides la longitud de la tabla varias veces y obtienes resultados de 2.02 o de 2.03, tus mediciones son precisas. A continuación, me gustaría abarcar la definición de instrumentos y su clasificación. Instrumentos. Los instrumentos son dispositivos diseñados para medir, observar, controlar o manipular una magnitud física o una variable. Pueden utilizarse en diversos campos como la ciencia, la ingeniería, la medicina, la industria. Los instrumentos son esenciales para obtener datos precisos y confiables sobre fenómenos o condiciones específicas. Instrumentos analógicos. Los instrumentos analógicos son aquellos que presentan las magnitudes medidas de manera continua mediante escalas y agujas. En estos instrumentos, el resultado de la medición se indica mediante la posición de la aguja que se desplaza a lo largo de una escala graduada. La lectura se obtiene visualmente al observar la posición de la aguja en relación con la escala. Algunos ejemplos de estos serían los manómetros, los termómetros de mercurio, analógicos, amperímetros y voltímetros analógicos, etc. Y los instrumentos digitales. Los instrumentos digitales son dispositivos que muestran los resultados de las mediciones en forma numérica, utilizando pantallas electrónicas. Esos instrumentos convierten las señales analógicas en datos digitales, lo que permite una lectura más precisa y fácil de interpretar. Los instrumentos digitales suelen incluir funciones adicionales, como almacenamiento de datos y capacidad de realizar cálculos. Algunos ejemplos de esto serían los termómetros digitales, los multímetros digitales, las balanzas digitales, los calibradores digitales, que en su caso es pie de rey, etc. En resumen, podemos decir que los instrumentos son dispositivos para medir o controlar magnitudes físicas. Los instrumentos analógicos representan las magnitudes mediante escalas y agujas, y los instrumentos digitales muestran las magnitudes en formato numérico en pantallas electrónicas. Ambos tipos de instrumentos son cruciales para la obtención de datos en diversas aplicaciones, cada uno con sus propias características y beneficios. En resumen, una medición puede ser exacta pero no precisa, cerca del valor verdadero, pero dispersa en torno a ese valor, precisa pero no exacta, consistentes entre sí pero lejos del valor verdadero, exacta y precisa, cerca del valor verdadero y consistentes entre sí. Ni exacta ni precisa, lejos del valor verdadero y dispersas. Estos conceptos son cruciales en campos como la ciencia, la ingeniería y la estadística. En conclusión, los instrumentos de medición son herramientas esenciales que permiten obtener datos precisos y confiables sobre diversas magnitudes físicas. Se dividen en dos categorías principales, analógicos y digitales. Los instrumentos analógicos utilizan escalas y agujas para representar resultados de manera continua, siendo robustos y generalmente más económicos, pero pueden ser menos precisos y difíciles de leer en ciertas mediciones. Por otro lado, los instrumentos digitales ofrecen lecturas numéricas que son más fáciles de interpretar y suelen ser más precisos y exactos, aunque pueden ser más costosos y dependientes de componentes electrónicos.
La exactitud se refiere a qué tan cerca está una medición de valor verdadero o real, mientras que la precisión indica la consistencia y repetibilidad de las mediciones. La elección entre instrumentos analógicos y digitales dependerá de la aplicación específica, el nivel de exactitud y precisión requeridos, así como las condiciones del entorno. Por otro lado, en el contexto de la carrera técnica de sistemas digitales, los conceptos de exactitud y precisión son especialmente relevantes. Los sistemas digitales que utilizan dispositivos electrónicos y computacionales para procesar datos requieren mediciones precisas y exactas para garantizar el correcto funcionamiento de circuitos, componentes y algoritmos. Por ejemplo, al diseñar y probar circuitos digitales, es crucial que los instrumentos de medición como multímetros y osciloscopios ofrezcan lecturas exactas del voltaje y la corriente, así como mediciones precisas del tiempo y frecuencia. Esta atención a la exactitud y precisión no solo asegura la fiabilidad de los sistemas digitales, sino que también impacta en la calidad y el rendimiento de las aplicaciones tecnológicas que dependen de ellos. Por lo tanto, una sólida comprensión de estos conceptos es fundamental para el éxito en el campo de los sistemas digitales. Y bueno, como mi parte de la conclusión, puedo decir que los instrumentos de medición son fundamentales para obtener datos precisos sobre diversas magnitudes físicas y se clasifican en analógicos y digitales. Los instrumentos analógicos ofrecen representaciones visuales a través de escalas y agujas, mientras que los digitales proporcionan lecturas numéricas, lo que facilita su interpretación. La exactitud que se refiere a la cercanía de una medición al valor verdadero, y la precisión, que indica la consistencia de las mediciones, son esenciales en cualquier proceso de medición. Y referente a nuestra carrera, que es Sistemas Digitales, podremos decir que en el contexto de esta carrera, la comprensión de esos conceptos es vital. Los sistemas digitales dependen de mediciones precisas y exactas para asegurar el funcionamiento óptimo de componentes y circuitos. Por lo tanto, tanto la exactitud como la precisión son criterios importantes que los futuros profesionales en esta área deben dominar, ya que influyen directamente en el rendimiento y la fiabilidad de las aplicaciones tecnológicas que desarrollan y gestionan. Esto resalta la importancia de integrar principios de mediciones en la formación de técnicas en sistemas digitales. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Les repetimos, somos del grupo 3M25 del CECIT número 1 Gonzalo Vázquez Vela. Gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima.